Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Heraldo Muñoz, ex canciller y ex embajador en Naciones Unidas y que acaba de publicar el libro Democracias en Peligro, Regresión Democrática en América Latina, del cual hablaremos hoy día, así como también de su mirada del socialismo democrático y el gobierno actual. Heraldo Muñoz, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Encantado. Y vamos a hablar de tu nuevo libro y de política, porque en tu último libro tú haces un análisis de cómo la democracia está en peligro en muchas partes del mundo, en particular en América Latina. Y quiero partir preguntándote por el fenómeno Bukele, que es el presidente más admirado de América Latina y es un presidente que se ha saltado el Estado de Derecho para lograr sus objetivos de control de las pandillas. ¿Cómo explicas tú, Heraldo, con toda tu experiencia y después de haber reflexionado tanto para este libro, que Bukele se haya transformado en el personaje más admirado, incluso en nuestro país? Bueno, la democracia está bajo ataque desde distintas modalidades. Y a mi juicio, incluso a futuro, en el futuro cercano, la gran contradicción, si quisiéramos decirlo, no será entre izquierdas y derechas, sino que entre quienes están a favor de la democracia y quienes quieren subvertirla de distintas maneras. Ahora, uno de los factores que explican esta declinación de la democracia es el incremento del delito, del crimen organizado. Hay varios otros factores, la corrupción, la permanencia de las desigualdades sociales. Bueno, podemos entrar en eso, pero vamos a tu pregunta. La democracia entonces interactúa con distintos factores y uno de ellos crecientemente es el delito, el crimen organizado. Y uno tiene, antes de entrar a El Salvador y a Bukele, el caso, por ejemplo, de Ecuador, que hasta hace una década atrás era un país relativamente tranquilo y sin embargo las mafias han penetrado la sociedad, incluso el sistema político. En la última elección presidencial un candidato presidencial fue asesinado que tenía como plataforma principal la anticorrupción. Y los candidatos presidenciales terminaron todos en sus cierres de campaña usando chalecos antibalas. Entonces uno ahí tiene esa demostración de cómo ha degradado la democracia, que era relativamente fuerte, y un país relativamente seguro como Ecuador, a lo que tenemos hoy día. Y en el caso de El Salvador, los asesinatos por las pandillas, por las maras, eran tales que llegó este populista Nayib Bukele y dijo, bueno, yo voy a terminar con esta violencia criminal, pero que tiene que ser en ciertas condiciones. Y él atropella la democracia para llegar a un resultado que lo coloca con un porcentaje de aprobación de sobre el 80%. Claro, y con un control de los homicidios sin precedentes y que lo lleva como a ser uno de los países que está en la zona de los países con menos homicidios después de haberlo encabezado. Es verdad, pero en el intertanto él intimida al Congreso, va con tropas al Congreso para que aprueben su legislación. Él atropella la Constitución al ir a la reelección, claro, que está expresamente prohibido. Y gobierna en estado de excepción permanente. Y él se declara como el dictador más cool del mundo. Entonces, él lo que hace, como muchos populistas que quieren resolver problemas complejos, dice, bueno, yo lo resuelvo, pero el costo es, ustedes tienen que renunciar a ciertas libertades. Y muchos jóvenes son apresados hoy día en las poblaciones, sin tener nada que ver con las maras, nada que ver con las pandillas, y no hay Estado de Derecho, claro, que permita que esas personas sean juzgadas y liberadas si no han cometido ningún delito y no pertenecen a las pandillas. Ahora, el problema es que, tal como decías tú, está el crimen organizado, lo estamos viendo en Chile, ¿no? Cómo este tema ha escalado a ser la principal preocupación de las personas, con otro tipo de crímenes muy violentos, con una maquinaria, digamos, con una industria en torno a sí, y con estados que se ven completamente sobrepasados al usar las mismas herramientas de antes para combatir el delito convencional, podríamos decir. ¿Qué pasa cuando, y lo estamos, ya bajemos a nuestro país, cuando está por una parte las propuestas bukelianas, ¿no? Capturando la imaginación de la gente y con resultados concretos, porque la verdad es que sí ha controlado la tasa de homicidios y la ha bajado
Sí, saltándose el muy Estado de Derecho. significativamente. Y por otro lado, estados democráticos que se muestran como impotentes frente a esto, o que lo que están haciendo no mueve la aguja ahora y... Como vemos en Chile, las personas están haciendo como de facto un toque de queda en que no salen de su casa, se pierde el control territorial. Entonces, ¿cómo, y especialmente desde el mundo al cual tú perteneces, desde el mundo progresista se puede dar una alternativa a esto que sea, por una parte, por supuesto, democrática, pero también efectiva? Porque decirle solo a la gente, no, esto no es democrático, la verdad es que no está bastando porque Bukele, como decía al principio, es popular no solo en El Salvador, también en Chile. Sí. Bueno, este en primer lugar es un tema regional y global. Hace poco se publicó una edición especial del diario Le Monde en Francia respecto a las mafias en Europa que utilizan los puertos, que utilizan qué sé yo, lugares donde hay comercio internacional y penetran la sociedad. Y el artículo, el número termina diciendo, bueno, los estados son muy rígidos, no cooperan de manera flexible y las mafias tienen enorme plasticidad para cooperar a nivel transnacional. Entonces está sucediendo en Europa, sucede en América Latina. La tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes ha aumentado enormemente en todos lados. Yo hice un estudio en el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace algunos años, cuando yo dirigía todo el área de América Latina y el Caribe, sobre la seguridad ciudadana en América Latina. En ese momento Chile tenía una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes de alrededor de 2,5. Hoy día estamos en 6,5 y probablemente mucho más, estarán las cifras del 2023. Un país que tenía baja también tasa de homicidios era Uruguay. Y también ha aumentado la tasa de homicidio. Sí. Ahora es 11,5, sí. Saltó de alrededor de 3 a 11,5. El otro país era Costa Rica. Costa Rica está en 13, 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces aquí hay un fenómeno transnacional del crimen organizado. Y por cierto, la gente quiere respuestas. Y desde el mundo de la izquierda, el tema de la delincuencia se veía como un tema de la derecha y a mí me pareció siempre que era una enorme equivocación porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Tranquilidad, la primera cosa. No ser asaltado, tener seguridad en sus casas. Y también la dimensión económica, digamos, que haya seguridad en el empleo, costo de la vida, etc. Entonces, a mí me parece que lo que hay que pensar es un enfoque integral, no simplemente pensar... Estoy seguro que puede aparecer algún candidato en Chile o en otros lados que diga reponer la pena de muerte, declarar toque de queda en ciertas comunas. Mano dura, por decir, ¿no? Claro, qué sé yo, expulsar a todos los inmigrantes, etc. Pero esas cosas no funcionan al menos que afecten la democracia. Entonces, me parece que tiene que haber un enfoque integral. Los estudios demuestran que se puede combatir el delito y se puede derrotar el delito siempre y cuando se trabaje con los líderes sociales, se hagan programas de capacitación de jóvenes, de adolescentes para que no terminen como soldados de la droga, siempre y cuando haya áreas donde generalmente se concentra el delito, donde haya una mayor detención de la policía. Bueno, un conjunto de canastas de medidas de corto, mediano y largo plazo. Heraldo, ¿y la izquierda, a tu juicio, ha sido complejada en el tema de la seguridad como estamos discutiendo hoy día? Quizás en el pasado sí. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy genuino y ha puesto los recursos y la energía, pero como dejamos de hacer durante mucho tiempo, y otros gobiernos también, no necesariamente de izquierda, no hicieron todo lo necesario, la situación entonces está a punto de escaparse de las manos. Yo creo que todavía en Chile tenemos la oportunidad de hacer retroceder el delito y particularmente el crimen organizado transnacional. ¿Qué te pareció la petición del alcalde Bodanovich de pedir que los militares participaran o colaboraran en las labores en la crisis de seguridad, especialmente en proteger la infraestructura crítica? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el despliegue de las Fuerzas Armadas para la seguridad. Esa no es su tarea, no están preparados para eso. Eventualmente un apoyo a la policía uno lo puede considerar y esta ley sobre infraestructura crítica me parece que es lo que deberíamos hacer,
pero no más allá de eso, porque me parece que las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación, aunque Carabineros la haga, para cuestiones puntuales. En Europa hay Fuerzas Armadas en las calles, en puntos principales, cuando hay amenazas de ataques terroristas, en aeropuertos y otros lugares de infraestructura crítica. Pero más allá de eso, a mí me parecería un error. Sí. Ahora, pero lo que está pensando justamente en la infraestructura crítica con reglas de uso de la fuerza que sean claras, ¿no? Que digamos, establezcan bien en qué momento y cómo. Claro. Tú decías que este gobierno está haciendo las cosas bien. ¿Te parece que está enfrentando el gobierno del presidente Boric y en particular la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, de la manera integral y completa el fenómeno del crimen organizado, de manera justamente de que no socave las bases democráticas y la gente termine estando dispuesta a entregar libertades fundamentales a cambio de que le solucionen el problema del narcotráfico, de los narcos o de los criminales en la calle? Bueno, una buena pregunta, porque yo creo que la presión ciudadana está frente al delito y a lo que haga el gobierno, ya sea para que no haya impunidad y se castigue a quienes cometen delitos, o bien para la prevención. Pero está esta otra tarea de, por ejemplo, de las cárceles, de cómo asegurarnos que desde las cárceles no se cometan delitos. En Ecuador, hablando de Ecuador, bueno, era desde las cárceles donde estaba organizado el delito en el país y en otros lugares también. Está también el tema de la reinserción de los delincuentes. Y nosotros hicimos una encuesta en ese estudio del PNUD hace años atrás, donde vimos que en algunos países había una cantidad muy significativa en las cárceles de personas que habían cometido un delito robando, por ejemplo, menos de $100, y esa gente estaba con los criminales avesados. Claro. Entonces, esas personas, al no estar separadas, bueno, al final salían como delincuentes, ya formados en la cárcel. Entonces está la reinserción y la recuperación también de los delincuentes, de aquellos que tengan la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Entonces está una cadena, está también el papel del Poder Judicial. Por eso que decía que tiene que ser un enfoque integral, porque simplemente ¿Pero se pensar está en haciendo eso ahora? O sea, ¿este gobierno está enfrentándolo adecuadamente? Yo creo que está haciendo un esfuerzo en esa dirección, pero todo está focalizado más bien en la represión y en la prevención, porque eso es lo que la gente está exigiendo en todos lados. Sí. Y me parece que es inevitable ponerle el foco en ese aspecto, pero descuidar lo otro, a mi juicio, no va a tener un impacto estratégico o de más largo aliento. Heraldo, hablemos del socialismo democrático, que es tu lugar, ¿no? Eras militante del PPD, pero te cambiaste al Partido Socialista donde estabas tú justamente, hiciste gran parte. Nunca dejé el Partido Socialista. O sea, eras doble militante. Claro. Pero estás en el PS ahora, un partido fundamental de este gobierno, y que encabeza lo que llamamos el socialismo democrático, que ha sacado un documento, se ha dicho un manifiesto, en que está tratando de proyectar las ideas progresistas de este sector para el siglo XXI y entender cómo relacionarse con un electorado que le ha sido esquivo en las últimas elecciones. ¿Cómo ves tú el socialismo democrático en este gobierno, que ya llevamos 2 años de gobierno, y donde, por ejemplo, se dice mucho que la ministra Carolina Toá, el subsecretario Monsalve, que son del socialismo democrático, les toca cargar con los trabajos más desgastantes, lo cual evidentemente impide que puedan erigirse como alternativas presidenciales o eventualmente dar una proyección al sector, ya que está pagando en la mirada de varias personas, de muchas personas, muchísimos costos al estar en este gobierno, que no es encabezado por ellos? Claro. Bueno, en primer lugar, en lo personal, tengo enorme aprecio por el PPD, por la gran contribución que ha hecho al país, pero simplemente regresé al Partido Socialista, donde pasé los años más largos y más complejos de militancia durante los años oscuros de la dictadura. Y creo que quienes vienen del socialismo democrático tienen o tenemos una obligación, que es tratar de ir hacia algún mecanismo de convergencia de todas las fuerzas del socialismo democrático. Cuando yo era presidente del PPD, junto con el presidente del PS y del PR, creamos lo que se llamó la Convergencia Progresista, que era una instancia de los 3 partidos, nos reuníamos todas las semanas, hacíamos actividades en conjunto, etcétera, y eso se fue perdiendo, y ahora yo creo que este documento está retomando la idea de ir hacia una sola fuerza. O sea, una federación.
una federación, por ejemplo, al estilo del Frente Amplio Uruguayo, que no anula las individualidades partidarias, porque el Frente Amplio Uruguayo está comprometido, está configurado con partidos políticos, pero también independientes, que no tienen que pasar por los partidos para militar en el Frente Amplio Uruguayo. Y por lo tanto, la individualidad de cada partido se mantiene, pero se va creando una individualidad mayor, que es la del Frente Amplio. Yo creo que ese debiera ser el modelo para el socialismo democrático de Chile, pero creo que ya no aguanta el seguir con estos partidos, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, luchando por 2, 3, 4 puntos, 5, hasta 9. Yo creo que podría constituirse una fuerza muy potente si somos capaces de llegar a una federación. Y yo creo que la contribución del socialismo democrático a este gobierno ha sido fundamental, porque en un determinado momento el gobierno estaba sin rumbo. Y fue hasta que entran en papeles significativos las y los militantes del socialismo democrático que el gobierno empieza a prestarle atención a las cosas que a la gente le interesa, con actitud realista, no idealista, y sin esta superioridad moral que se pretendió imponer en un primer momento, o sin desconocer el enorme avance de los 30 años, que ha sido el avance mayor de la historia contemporánea de nuestro país. Que no era lo que pensaba el Frente Amplio, que erigió su erigió su alternativa justamente criticando a la concertación y a los famosos 30 años. Bueno, el ingreso al socialismo democrático yo creo que contribuyó a cambiar esa visión y la visión del propio presidente de la República. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ves al presidente Boric en esta evolución, que algunos le llaman voltereta, pero ¿tú crees que es una voltereta o es una evolución de él de mirar con otros ojos el aporte del Partido Socialista, de la concertación, del expresidente Lagos, la presidenta Bachelet? No, yo creo que es una evolución del presidente, porque como dice el dicho, otra cosa es con guitarra, y ha visto el presidente desde donde tiene que ejercer el mando del país, que es necesario ir en ciertas direcciones, porque las decisiones que se toman tienen efectos concretos en la ciudadanía. De modo que creo que hace una evolución, y lo peor es mantenerse en una visión equivocada. Entonces, los que dicen, son volteretas, entonces lo que quieren es que el presidente se mantenga en una posición errada y no reconozca que es mejor este otro camino. Eso me parece a mí absurdo. Yo creo que es una evolución del presidente a la luz de la realidad concreta, de los hechos. Y desde el punto de vista del socialismo democrático, ¿se están desgastando muchísimo sus figuras o no? Porque como decías tú, entraron al gobierno la ministra, el ministro Marcel a cargo de la finanza, el ministro Cordero, el ministro Van Claveren, en fin, una cantidad, el ministro Elizalde. Pero la verdad es que si uno ve sus números y las encuestas, va bajando la aprobación que ellos tienen y están todo el día enfrentando tensiones muy fuertes del gobierno. Pero Paula, mira, los números en las encuestas suben y bajan. A veces los ministros están bien, otras veces no están tan bien. Siempre la coyuntura de repente afecta la aprobación de las y los ministros. Así que yo no creo que ellos tengan una gran preocupación. Y creo que muchos de nosotros que somos del socialismo democrático tampoco tenemos esa inquietud. Ellos llegaron a hacer una tarea, saben que es difícil, es una labor compleja, y me parece que habrá que esperar de aquí hacia fines del gobierno, digamos, cómo es evaluado el gobierno y estos militantes del socialismo democrático en particular. ¿Tú no piensas que es un error del socialismo democrático ponerse a disposición del gobierno y trabajar en estos lugares tan difíciles, aunque sea a riesgo de desgastar sus posibilidades presidenciales siguientes? No, a mí me parece que aquí está en juego el interés nacional, y si es que se puede ayudar al país, hay que tomar ese desafío. Así que yo apoyo a los militantes y las militantes del socialismo democrático que han entrado a realizar tareas que son complejas, que muchas veces no son gratas, pero está el interés del país. De otra manera, es muy cómodo decir, bueno, que fracasen, pero fracasa el país. Está en juego el interés nacional. Y en ese sentido, bueno, yo tengo una visión muy de Estado, habiendo estado como canciller de la República y mi trayectoria, y en ese sentido respeto
y apoyo la decisión que han tomado de colaborar, aunque sea en frentes algo complejos desde el punto de vista de la aprobación ciudadana. Ahora, desde el punto de vista de las opciones presidenciales, el socialismo democrático nos está marcando mucho. Bueno, nadie del oficialismo, honestamente. La candidata presidencial que más marca espontáneamente es la alcaldesa Matei, después es José Antonio Kast. Y ¿qué te dice a ti con toda tu experiencia, Heraldo, que la primera persona que marca en las encuestas por parte del socialismo democrático es la expresidenta Bachelet, que ya ha aclarado que no está en campaña, está en otra, pero que es la que está, digamos, generando la mayor adhesión espontánea en las encuestas hoy día? Bueno, yo creo que es simplemente el hecho de que la expresidenta Bachelet tiene gran aprecio en la ciudadanía. Hay un sector muy importante del país que piensa que hizo un muy gobierno, que es una persona cercana y que, bueno, debiera ser una opción, aunque ella haya dicho lo que ha manifestado en forma clara. ¿Debiera ser una opción? ¿Tú crees que ella debiera poder estar disponible a ir a la elección presidencial? No, yo creo que en cuestiones tan personales como el tomar una decisión como ser candidato o candidata presidencial, hay que dejársela a cada cual. Solo reconozco que en las encuestas se revela un aprecio ciudadano hacia ella. Pero mira, faltan 2 años todavía y pueden pasar muchas cosas. Bueno, eso es verdad. De modo que, aunque hoy día, claro, las figuras más bien posicionadas en las encuestas sean Emily Matei, Kast, pero quizás van a surgir otros también en la derecha. A mí lo que más me preocupa desde el punto de vista de la democracia es que tenemos un conservadurismo extremo que está llegando a la guerra cultural y que está debilitando el centro. Y eso está pasando en la derecha, no solo en Chile, en otros lados, pero aquí de manera muy significativa. Entonces, el espacio de digamos, de la centro-derecha se ha ido debilitando por este conservadurismo extremo. Y en la izquierda, bueno, hemos tenido la izquierda identitaria y moralista, que también ha hecho lo mismo con la centro-izquierda. Entonces, creo que también hay que hacer un esfuerzo porque el centro político, ya sea de izquierda o de derecha, llegan a visualizar el país a través de un gran pacto de futuro, no pensando en la próxima elección, sino que en la próxima década. Heraldo, Eso falta en Chile. Y en ese sentido, la exconcertación se acomplejó con el Frente Amplio, ¿debió haber defendido mejor sus banderas? Bueno, era un momento en que el cuestionamiento a los 30 años había sido tan fuerte y con una nueva generación. Y había un cierto agotamiento de parte de quienes habíamos estado en el proceso de los 30 años. Yo creo que la evidencia terminó ganando y demostrando que esos 30 años han sido los mejores de la historia contemporánea. Y me parece que eso es lo importante. Si se defendió a tiempo o no, bueno, hubo momentos de movilización social que fueron tan importantes donde creo que se confundió la movilización social para atacar los temas pendientes, porque faltaba mucho por hacer pese al enorme avance de los 30 años, se confundió eso con un cuestionamiento a todo lo que había pasado y a las circunstancias políticas. Hay que recordar que recién el sistema binominal se cambia con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Heraldo, pasa mucho tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. Vienen las municipales, que están acá ya a la vuelta de la esquina. Se está haciendo un gran esfuerzo para que todo el oficialismo más la democracia cristiana vayan juntos en una sola lista. La vez pasada, para la elección de consejeros constitucionales, el PPD con la DC fueron por la libre, se separaron del PS y terminó en un desastre en que no sacaron ni un solo consejero constitucional. Eso fue, digamos, el peor resultado posible, porque peor que sacar cero no hay. Se aprendió la lección de lo importante de la unidad y también cómo se cuida esta identidad del socialismo democrático que tú dices está sacando como la voz y mostrando su diferencia, cuando igual van a tener que ir en una misma lista con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con los cuales tienen diferencia. Bueno, yo creo que las diferencias más sustantivas y de fondo permanecen, porque en definitiva creo que hay dos almas, es verdad, hay dos proyectos de país. En el gobierno. Claro, que tienen que ver con la concepción de la democracia, los derechos humanos, de muchas otras cosas. Pero, por otra parte, está el desafío electoral,
Y a mí me parece perfectamente congruente el buscar una alianza electoral de todo el oficialismo, como está ocurriendo ahora, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por cierto, el socialismo democrático, el Frente Amplio, etcétera, como es lo que se está negociando en estos momentos. A mí me parece eso absolutamente fundamental. Eso no significa que se acaban las diferencias internas, porque, como digo, siguen existiendo. Pero espero que se lleguen a acuerdos para que lleguemos a una candidata o a un candidato en las ciudades principales del país y tengamos también candidatos o candidatas unitarias a las gobernaciones. Así que eso está en marcha y yo estoy por la unidad y no por hacer algo separado como fue un error la vez pasada. Heraldo Muñoz, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les cuento que nuestro siguiente invitado es Leonidas Montes. Leonidas Montes es doctor en economía, director del CEP, y con él vamos a hablar de la importancia de reformar el sistema político y de su visión de la derecha hoy día. Leonidas Montes, bienvenido a Influyentes. Hola Paula, muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá. Bueno, vamos a partir con algunos de los hallazgos de la encuesta CEP, que siempre es muy interesante, pero uno que llamó la atención es que la gente quiere que los políticos lleguen a acuerdo y dice incluso que cedan de sus posturas originales en pos de un acuerdo, versus que la gente quizás podría decir, no, yo quiero que los partidos políticos, las coaliciones, etcétera, sigan en su misma idea y no sean. Entonces, la gente quiere que los políticos cedan, el país necesita que haya acuerdo, sin embargo estamos bloqueados y paralizados. ¿De quién es la responsabilidad por esto? Bueno, una buena pregunta, pero efectivamente, como tú dices, la ciudadanía hay un anhelo hace mucho tiempo de alcanzar acuerdos, de buscar acuerdos, de lograr lo que hizo a Chile tan exitoso durante tanto tiempo, ¿no? Esa denostada concertación, esos 30 años que realmente nos llevaron a un lugar brillante dentro de la esfera latinoamericana. De alguna manera se vieron desfavorecidos porque hoy día hay una polarización, pero no de la ciudadanía, no de los chilenos, sino que más bien de la élite y en particular de la élite política. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, la responsabilidad obviamente diría yo que es de nuestra propia institucionalidad, de nuestro sistema político. Sí, ¿no es eso cierto? te iba a preguntar, porque claro, más allá de las personalidades, que evidentemente puede que eso no ayude a los acuerdos, en el sentido que puede haber gente que sea menos proclive a eso, ¿no? Y más proclive a su propia autoafirmación. También es cierto que el sistema está diseñado de una manera en que los incentivos son cero a lograr acuerdos y más bien los incentivos son a lo contrario, a que cada uno en el Congreso haga su propio emprendimiento político, por decir, y se salga del partido donde se eligió o dentro del partido sea completamente díscolo de las votaciones del partido o que se alinee de otra manera y que directamente negocie con el gobierno, bueno, su apoyo a cualquiera de las reformas, con lo cual cualquier ministro SECPRES en realidad tiene que negociar con mucha gente y no tiene bloques con los cuales negociar. Entonces, ahí viene el tema del sistema político que se ha puesto además de mucha importancia esta semana en que hemos sabido que hay un grupo que ha seguido trabajando, liderado por Horizontal, pero un grupo transversal de expertos y expertas que han seguido trabajando en esto de manera bastante silenciosa, tratando de sacar esto adelante. ¿Qué tan importante desde tu punto de vista y de todo lo que tú has estudiado y han estudiado en el CEP hacer este cambio? Porque lo que los políticos dicen, esto no está en el interés de la gente hoy día. Bueno, evidentemente no es una preocupación. La ciudadanía hoy día tiene otras, los chilenos tenemos todas otras preocupaciones que son básicamente la seguridad, es el gran tema, de eso no cabe duda. La salud, las pensiones siguen siendo un tema, pero es fundamental avanzar en esa dirección. La explosión de partidos políticos que hemos vivido en los últimos tiempos, con hoy día 23 partidos representados en el Congreso y para ponerlo en términos matemáticos, es como que dentro del Congreso todos los parlamentarios tendieran cada uno a un solo partido. Eso es lo que está sucediendo. Hay una explosión de nuevos partidos que hacen mucho más difícil llegar a acuerdos y que exista una cooperación o los incentivos para cooperar que son tan importantes en la política. Antes obviamente era mucho más fácil cuando tú tenías 7 grandes partidos ponerse de acuerdo. Acuérdate de todos esos gestos republicanos que hubo en esa época cuando no había inscrito, te acuerdas, un partido para las elecciones y la derecha le dio la posibilidad de inscribirse aunque estaba fuera del marco
las regulaciones. Claro, una pero, amistad cívica que ahora sería completamente claro, era una improbable. amistad cívica que de alguna manera permitía, ¿no es cierto?, que se dieran esas instancias de cooperación y esos acuerdos o consensos que a la larga son los que permiten que el país avance en políticas públicas. Y lo que hemos vivido en los últimos años, un estancamiento en el diseño, no solo en el diseño, sino que también en la reforma de los grandes temas. Si eso se refleja, ¿por qué? Porque nuestro sistema político hoy día tiene este gran problema que cuesta que no haya incentivos, porque tampoco vamos a creernos, ¿no es cierto?, de que en el mundo político está poblado de ángeles caídos del cielo, son todos seres humanos, pero tienen que haber ciertos incentivos para llegar a acuerdos, y en eso yo creo que todas estas conversaciones que se están llevando adelante y ya existía un consenso antes, acuérdate, respecto Por la al comisión sistema. experta, La comisión justamente, experta, que sí. ya tenían una propuesta que permitía de alguna manera encasillar esto de otra forma para lograr que hubiera acuerdos, que es lo que todos echamos de menos, ¿no? Claro, exactamente. Este grupo lo que ha hecho es trabajar sobre la propuesta de la comisión experta respecto de la reforma al sistema político y tomar algunos de los puntos y consensuar. O sea, están trabajando en la línea de lo que es posible, no lo máximo para cada grupo. Ahora, la dificultad que hay es que si se aplicara una de las medidas que están proponiendo, que es el umbral de 5% para que un partido tenga representación parlamentaria, quedarían 15 partidos de los 23 afuera. Sí, claro. O sea, entonces, desde ahí, digamos, es como ya no solo que los incumbentes, que los que están hoy día, sino que los mismos partidos que van a entrar en peligro de extinción inmediata quieran, estén disponibles para hacer una reforma en contra de su interés. Eso incluye partidos nuevos que hoy día han tenido mucho poder, como Amarillos y Demócratas, por ejemplo, que con los votos que tienen, que no son muchos, han logrado, o sea, ser parte de la mesa del Senado, Sin ahora duda. probablemente la Cámara. Entonces, ¿cómo se destraba eso, a tu juicio? Bueno, yo creo que eso va a ser, vamos a ver si se logra ese acuerdo, ¿no es cierto? Si hay disposición, es difícil, porque los incentivos avanzan justamente, los incentivos personales o el interés propio de los políticos avanza en la otra dirección. Qué duda cabe, y hoy día estamos ya en qué está el mundo político, obviamente avisorando lo que son las elecciones municipales que se vienen, y el próximo año tenemos las grandes elecciones. Entonces, muy difícil que se logre eso, pero yo creo que no hay que perder la esperanza y que de alguna manera, aunque como tú decías al comienzo, claro, la ciudadanía no percibe la importancia porque hay otra urgencia, eso es evidente. Hoy día la seguridad, la economía, la salud son urgencias evidentes, pero yo creo que toda esta iniciativa o todos estos trabajos que se están haciendo, este consenso que se alcanzó en la comisión de expertos, ojalá debería, digo, porque no lo sabemos, conducir a que se produzca un fenómeno político que sería sumamente interesante. Ahora, las probabilidades de esto son bajas. Claro, y menos en ciclos electorales que Claro, en vienen. Por eso ciclos hay una electorales. ventana ahora hasta fines de julio. Leonía, viendo el sector de la centroderecha, la derecha, las derechas, están hoy día, desde el punto de vista del oficialismo, obstruyendo y siendo parte de este parálisis, porque la verdad es que incluso cosas que parecían razonables para ese sector antes, hoy día son completamente inaceptables. Por ejemplo, en pensiones, de decir que nada vaya a solidaridad, que sea el 6% completo a la cuenta individual, es algo que evidentemente el oficialismo no va a aceptar. Y quedamos ahí como completamente topados en una suma cero y no se llega a ninguna parte. ¿Tú crees que en particular en pensiones, pero también en todas las otras proyectos de ley que se están tramitando, es más razonable que la derecha trate de sacar adelante en un escenario que le es favorable buenos acuerdos que sean además legitimados por un gobierno de izquierda, o como otros parece que están tratando de hacer, es chutear esto hacia adelante hasta que tengan una mayoría más amplia en el Parlamento y no tengan que, digamos, negociar con nadie? Bueno, efectivamente estamos entrampados en un todo o nada, en un 6-0-0-6, que a mi juicio no tiene ningún sentido. Para la derecha también y para la centroderecha, para el sector de oposición hoy día es difícil ceder eso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía también ha expresado de manera clara en las encuestas y todo que la platita es mía, ¿no? Y eso es evidente, está muy latente. Ha habido un
¿no es cierto?, lo que yo llamo este vértigo pendular, todo se ha movido mucho hacia ese sector, pero a mi juicio, si tú me preguntas, yo creo que los acuerdos son tan importantes y que sería beneficioso no solo para el país, sino también para los pensionados y para el sector político, incluso el de la centro derecha y derecha, llegar a un acuerdo en eso. Es un guarismo al final, es mucho más que eso en realidad, porque está en juego una serie de otras cosas, pero yo no veo ningún inconveniente que se llegue a un 4-2 o algo de una fórmula de ese tipo, en que de alguna manera se rescaten nuevamente los acuerdos, y creo que sería bueno también para el futuro gobierno zanjar este tema de una vez, tener una PGU como corresponde y lograr, ¿no es cierto?, levantar. Ahora, claro, nadie quiere hacer eso, ese es el problema, porque está todo tan polarizado a nivel de la élite política que están en este juego de suma cero en los dos extremos. Y eso lo hace... Ahora, es interesante lo que dice Leonidas, porque dice, claro, la gente en las encuestas dice que quiere que toda mi platita sea mía. Claro. Pero también la gente en las encuestas diría que quiere otro retiro o sacar toda la plata, por ejemplo. Y, sin embargo, ya la clase política no está disponible para eso, ¿no? Una política pública que ya conocemos el efecto que tuvo en tantos planos de la vida nacional, ¿no? Entonces... ¿por qué en ese caso, por ejemplo, la derecha, la centro derecha dicen no vamos a hacerle caso a la voz popular respecto de que pueda haber otro retiro de fondo de pensiones, o no vamos a hacerle caso a la voz popular de que el 85% o 89% de la gente quiere que los militares ayuden en la seguridad? Sin embargo, la alcaldesa Matei dijo que era una irresponsabilidad lo que había pedido el alcalde Bodanovich. ¿Por qué en esos casos la voz de la gente no es importante, pero por qué en este caso es muy importante seguir el 6-0 de la gente? Bueno, mira, la pregunta es difícil de responder, y yo creo que esa razón es simplemente de polarización política, que es lo que estamos viviendo con dos sectores que están enconados el uno contra el otro, en este dilema del prisionero que no tiene ninguna solución, ¿te fijas? Y mientras no haya cooperación, no va a poder salir adelante. Ahora, claro, todo el tema de la seguridad también, esto no es A ver, esto es lo más serio que está viviendo Chile hoy día. El tema de la seguridad es el gran tema. Yo creo que las pensiones, hasta la salud, que es un tema que está en una crisis, ¿no es cierto?, que es evidente hoy día, ante la seguridad todo palidece, por así decirlo. La gente lo que anhela, ¿no es cierto?, es volver, y hemos visto serias amenazas con lo que es el narcotráfico, el crimen organizado, es algo que estamos sintiendo de manera mucho más fuerte y más cercana, porque eso afecta allá lo más íntimo. ¿Te fijas? Es lo propio, es lo íntimo, el hogar, es tu círculo más de adentro, por así decirlo. ¿Te fijas? Ahora, también lo que se dice, lo que se reflexiona, es que también la centroderecha, o Chile Vamos, podríamos decir, tiene un problema con ceder o con acordar, porque tiene la amenaza de republicano, ¿no? Un partido que marca posiciones muchísimo más duras y que por lo tanto han estado también bajo una especie de complejo de quién tiene la hegemonía, pero también de tratar de no separarse demasiado de manera de perder más electorado, ¿no? Especialmente partidos como la UDI. Lo que ha pasado con el fortalecimiento de la candidatura de la alcaldesa Matei, que sigue encabezando todas las encuestas, lo que ha pasado después de la muerte del expresidente Piñera y la revalorización de su figura, ¿han ayudado a tu juicio a que Chile Vamos o la centroderecha pueda recuperar como su propia identidad y no estar acomplejados con la amenaza de republicano? Bueno, yo no lo sé, fíjate, es una muy buena pregunta, porque lo que manifestó... O sea, es muy triste la partida del presidente Piñera, sin lugar a duda, pero de alguna manera ese fue un momento muy republicano, hermoso, diría yo, lo que se dio en torno a eso, que se rescató, ¿no es cierto?, la figura del presidente Piñera, su legado, la misma forma en que se comportó el gobierno, el mismo presidente Boric. Yo creo que es algo que de alguna manera unió a todo Chile. Siempre va a haber sectores, ¿no es cierto?, en esta curva normal en las puntas, pero fue algo que de alguna manera dio un impulso de unión, y yo creo que eso es muy valioso. Ahora, si va a ser más difícil para la derecha y centroderecha unirse o no, con o sin Piñera, yo no lo tengo claro, porque Piñera también, como figura, como expresidente, él aunaba de alguna manera, y ahora, ¿no es cierto?, queda su legado, pero también queda un vacío político, entonces es difícil ver hasta qué punto se va a dar lo uno o lo otro. Yo no te sabría dar una respuesta. Ahora, evidentemente, la amenaza o la pugna que hay entre republicanos y, digamos,
Chile Vamos es evidente porque están corriendo, el eje se ha corrido digamos, hacia republicano. El eje completo se corrió. Si tú ves hoy día, ¿no es cierto?, lo que sucedió en el Senado, la bisagra, fueron 2 senadores, es demócratas. Entonces se ha ido corriendo todo el eje. Si tú lo ves esto como una especie de juego matemático, de alguna manera esto se evidencia de esa manera. Ya no es el gran partido de la democracia cristiana el que articula, no es la bisagra. ¿Te acuerdas que la democracia cristiana durante gran parte de la Concertación era el partido que de alguna manera actuaba como bisagra de política? Eso fue reemplazado, ¿te fijas? Entonces de alguna manera todo esto se ha ido moviendo. Ha habido un giro, por así decirlo, que se refleja en las pugnas que se están viendo en las municipales ahora, dentro de, llamemos este gran espectro de la derecha y la centroderecha y republicano. Francisco Covarrubia, ahora rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista y ex panelista de Tolerancia Cero, dijo aquí mismo en Influyentes que Bukele y Milei eran los referentes de la derecha chilena. ¿Compartes ese juicio? Mira, a ver, yo no creo que sea tan extremo, ¿ya? Bukele es una figura muy importante porque le tocó tomar un país, ¿no es cierto?, en una crisis de seguridad extrema. Nosotros no hemos llegado a tanto. Milei llegó en una situación económica que lleva más de 60 años en Argentina y nosotros tampoco hemos llegado a tanto, ¿no es cierto? Son expresiones políticas más radicales, pero no creo que la derecha chilena se incline tan fácilmente hacia ambos. Obviamente son referentes, sin lugar a dudas, pero yo no pondría a todos en el mismo saco, no me atrevería. Ahora, son buenos referentes, digo, desde la perspectiva de no sé, una derecha liberal, que es como el proyecto que encarnaba el expresidente Piñera, bueno, también como... ¿Qué pasa en esta batalla cultural que podríamos decir, como se dice hoy día, que estas figuras sean como las figuras con las cuales se quieren sacar fotos, las figuras que están citando todo el tiempo, las figuras que ponen como referentes y no otras figuras que muestren justamente esta centroderecha más liberal y más democrática y más comprometida con el Estado de Derecho? Porque Bukele, o sea, ha hecho todo esto pero a costa del Estado de Derecho, ni más ni menos. Ahora, hay que hacer una distinción entre lo que es el liberalismo y lo que es ser libertario. Yo creo que son 2 corrientes políticas y filosóficas distintas, ¿ya? Milei pertenece a la corriente libertaria, que es distinta a la corriente liberal. Por supuesto. ¿Te fijas? Y lo que se ha mostrado en Chile también, y a mí me parece tremendamente potente, la emergencia de nuevos centros de estudio que representan estas distintas sensibilidades que están muy presentes en el debate diario. Esta batalla, tú hablas de la batalla cultural, la batalla de la idea, se está dando con mucha fuerza dentro de esta, llamemos de este gran círculo que es la derecha. Y hay, ¿no es cierto?, centros de estudio libertarios, otros más liberales, otros conservadores, otros liberales clásicos. Es una amalgama de distintas expresiones. Milei, en particular, es libertario. ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad, carajo, ¿cómo dice? Viva la libertad, carajo, claro. ¿No es cierto? Tiene un rechazo inherente a todo lo que sea del Estado y a la casta política. ¿Te fijas? Es una expresión de ese espíritu. Lo que está tratando de hacer Milei es lo mismo que se hizo con el famoso plan de recuperación económica en Chile el año 75, ¿no es cierto? Pero lo increíble es que lo está haciendo en una democracia después de una crisis económica de la cual viene sufriendo Argentina durante mucho tiempo. ¿Pero tú habrías votado por alguien como Milei, por ejemplo? Yo me pregunto, fíjate, yo no sé si habría, pero ¿cuál era la alternativa? A ver, yo creo que ponerse en ese contexto, nosotros en Chile no estamos viviendo la crisis económica que vive Argentina, pero fíjate lo que está sufriendo Argentina, la inflación que tiene. Nosotros no tenemos esa todavía... Ese índice. O sea, tenemos controlada la inflación. Tenemos controlada la inflación, no tenemos un déficit fiscal de la envergadura. A ver, esto es equivalente a lo que estaba pasando en Chile en el año 75. En el año 75 la inflación era el 300 y tantos %, había un déficit fiscal enorme y se hizo lo que se conoce como el shock treatment, shock therapy, llámalo como quiera, o plan de recuperación económica. Te fijas que fue precisamente lo que está haciendo hoy día Milei para tratar de salvar las finanzas públicas y la estabilidad económica de un país que está preso de una serie de irregularidades. Mira, el comercio también tiene sus problemas en Argentina. Sí. Leonida, vamos a la alcaldesa Evelyn Matei, que ella justamente encabeza las encuestas con una
propuesta de una derecha mucho más abierta, liberal. Ella es defensora de los derechos de las mujeres, por ejemplo, Sí. estuvo muy en contra del cambio en el proyecto constitucional de los temas relativos al aborto y el aborto en 3 causales, en fin, una serie de materias, ¿no? Y como alcaldesa también en Providencia se caracteriza por eso, vota por ella gente de izquierda que valora su gestión. ¿Cómo ves tú la posibilidad de ella de seguir atrayendo a gente que no es de la derecha habitual o tradicional, pero a la vez poder mantenerse competitiva frente a republicanos que ya tiene a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser desde ese lado, digamos, desde la ultraderecha o desde a la derecha de la derecha, compitiéndole por si va a ser suficientemente dura o no en ciertas materias? ¿Cómo se puede orquestar esa multiplicidad de frente? Bueno, a ver, hoy día la que lidera en todas las encuestas es Evelyn Matei, eso es evidente, y tiene una serie de atributos que la convierten en una muy buena candidata. Ahora, esa competencia está empezando, falta mucho tiempo. Y es parte de la competencia política. Ahora, ¿qué va a suceder a futuro? No lo sabemos, pero ella encarna un anhelo, yo diría, bastante generalizado de que, de alguna manera, ella tiene una posición firme respecto a la seguridad. En eso yo creo que no cabe duda que ella encarna ese atributo. Y por otro lado, como tú dices, es mucho más liberal en términos de, tú lo has dicho, en términos del aborto. Ella siempre ha estado de acuerdo con las 3 causales. Y claro, va a tener competencia del otro extremo. ¿Cómo se va a dar esa competencia? No lo sabemos. Ahora, políticamente, mientras ella siga rankeando bien en la encuesta, lo más probable es que lo que suele pasar en el mundo político es que se unan en torno a la figura que... Pero eso va a depender mucho Claro. de lo que viene, no lo Ahora, sabemos. Roberto Méndez decía que la peor La enemiga derecha. era la Por derecha, de la supuesto. de Evelyn Matei, que de hecho Por supuesto. no pudo competir la vez Claro. pasada, después cuando fue candidata Claro. presidencial frente a la presidenta Bachelet no la apoyaron, en fin, hay una serie de historias terribles. Es lo que dijo Churchill, ¿te acuerdas cuando se refiere, oye, Claro, ustedes no ¿dónde son mis están los enemigos, son verdaderos mis enemigos? adversarios, los Claro. enemigos están acá atrás, Claro, es cierto, sí. eso siempre ha sido así. ¿Qué va a pasar esta vez? O sea, bueno, no haciendo como adivinando, pero ¿qué condiciones tendrían que darse para que eso no pase? Porque además la alcaldesa ha sido bien clara que si José Antonio Kast va derecho a la primera vuelta, como ha dicho que va a hacer, y pasa en la segunda vuelta, como pasó, se va a perder la elección para la derecha. O sea, ella está planteando que un escenario parecido al que ya pasó con José Antonio Kast versus Boric y que también pasó con la propuesta de la Constitución con hegemonía republicana en el plebiscito, que ambos llegaron a 44%, aunque fuera voto voluntario y voto obligatorio, ese fue el techo que tuvieron esas ideas. ¿Tú crees que sería así, que si José Antonio Kast pasa, se pone en riesgo esto? ¿Y qué desde la mirada de la derecha liberal, que ha sido también parte de tu proyecto intelectual, ¿no? ¿Cómo se logra que Evelyn Matei no sea debilitada por las peleas dentro de la derecha o de las derechas? A ver, pelea siempre va a haber. Y si hay algo en lo que no se puede predecir el futuro es en política precisamente, porque todo cambia muy rápido y en estos tiempos, en el siglo XXI, cambia todo mucho más rápido. ¿Te fijas? Yo creo que no podemos adivinar qué es lo que va a pasar. Ahora, qué es lo que va a ser mejor o peor, tampoco lo sabemos. Pero evidentemente yo creo que el sector liberal, y cuando tú me hablas de tu proyecto, yo creo en un liberalismo, yo estoy muy afianzado a Adam Smith, como bien sabe, al liberalismo del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, que tampoco es de derecha o de izquierda. Son ciertos principios básicos. Cuando Smith, ¿no es cierto?, plantea lo que él llama su plan liberal, lo dice muy simple, usa 3 palabras: igualdad, libertad y justicia. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora eso es algo que comparte mucha gente que es de derecha, de centro derecha, de centro, de izquierda y de centro izquierda. Entonces eso yo creo que es lo que hay que velar. A mí me interesan más los principios filosóficos, por así decirlo, que son compartidos por uno u otro bando. Yo creo que en eso no es exclusivo de un sector político. Hay liberales de izquierda y hay liberales de derecha. Sí. Ahora se nos está acabando el tiempo, Leonidas, pero como doctor en economía que eres, ¿cómo evalúas la gestión del ministro Mario Marcel? Te lo pregunto porque supimos esta semana que el IMASEC fue un 4,5%, una cifra muy buena, digamos, que superó las expectativas. Sin embargo, está la impresión dentro del oficialismo, en torno al ministro Marcel, de que al final todo como que se ve desde una perspectiva negativa y que en realidad no era tan importante, etcétera, cuando una cifra mala hubiera sido muy importante. ¿Cómo evalúas tú su gestión?
Bueno, la gestión del ministro de Finanzas siempre se evalúa en base a lo que son las finanzas del país, ¿no es cierto? Al ritmo del crecimiento económico. El crecimiento económico este año sabemos que va a ser mejor y que va a rondar el 3%. Eso yo creo que es un hecho. La inflación se está controlando, no con la velocidad que hubiéramos querido, pero hay que tener claro que nuestro crecimiento potencial va a estar en torno al 2, al 2,5%. Y el gran problema es que Chile ha perdido la capacidad o el potencial para crecer. Y yo creo que ese es el gran hecho. Y esto obedece, yo creo que la responsabilidad no es del ministro Marcel, No, porque sino... lleva más de 10 años. Claro, es, por así decirlo, la contradicción de todo el gobierno. Es como, ¿no es cierto? Es como Hamlet, to be or not to be. ¿Qué es lo que desean? Y yo creo que desde el presidente hacia abajo se tiene como esa... ¿Te acuerdas que Vigia hablaba de la contradicción vital? Ahora vimos una contradicción presidencial. ¿Te fijas? De que de alguna manera es como este juego del to be or not to be, y el crecimiento lo estamos dejando de lado. El ministro Marcel yo creo que tiene una tremenda oportunidad de llevar adelante una reforma, la permisología que está ahogando todas las inversiones. Pucha, yo creo que podría alcanzar la gloria si logra remover todas las trabas que existen hoy día para volver a crecer desde abajo, no desde arriba. Los de arriba ya han crecido. Que haya posibilidades de que creemos empleo, ¿no es cierto?, de que se creen nuevas empresas, que se salga adelante y que no vivamos con todas las trabas que existen para invertir. Y yo no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando de lo que cuesta emprender un negocio en Chile. Y yo creo que eso es algo que todos sufren de alguna manera, y creo que ahí está su gran oportunidad. Ahí veremos qué pasa, y además que hayan acuerdos en torno a la permisología, que por supuesto requiere también una clase política dispuesta a hacer esos acuerdos. Pero hay que celebrar, ¿no es cierto?, que estemos creciendo más, que de alguna manera el Banco Central ha logrado y va a volver a cumplir con su meta de inflación. Y yo creo que esas son muy buenas noticias para Chile, que volvamos a crecer, que vuelva el Animal Spirits, que es lo que vamos a vivir este año, es tremendamente potente para el país. Y ojalá esto vaya acompañado de la política, porque la economía y la política caminan de la mano. Si separamos la economía, como en Perú, de la política, yo creo que no es bueno para el país. Leonidas Montes, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía, y nos encontramos el próximo domingo.